Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos así reunidos, así de esta manera, de acuerdo a esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, pero no importa, igual nos podemos reunir. Así que en estos breves pensamientos yo quiero llevarlos a San Juan, capítulo 14, si me siguen, y la palabra del Señor dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acá, como podemos ver unos versículos antes, los discípulos, el Señor le dice: Simón Pedro, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y estas palabras seguramente que calaron muy profundo, no solamente en Pedro, sino en todos los discípulos. Por eso es que ellos dicen, se quedaron muy agobiados, muy tristes. Por eso el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis? Esa confianza que esperaba el Señor que tuvieran en Él, porque Él estaba con ellos todos los días. Y tendrían que ya haber aprendido a conocer del amor del Señor. Pero claro, la tristeza lo invadían, la tristeza los agobiaba, la tristeza lo superaba a ellos. Entonces el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuero, voy a preparar un lugar mejor, para que ustedes estén conmigo para siempre en los cielos. Así que no es tristeza, pero ahí hay algo que no entendía Felipe. ¿Cómo podemos saber el camino? Y eso nos lleva a nosotros a pensar de que estamos creyendo en un Señor, como Él dice, el camino, la verdad y la vida. El único camino es nuestro amado Señor y Salvador. Y es la única verdad y es la vida. Cuando Marta, el Señor le gustaba mucho pasar por Betania y ir a visitar a esos tres hermanos. Cuando muere Lázaro, Marta se apresura a encontrar al Señor. Cuando viene le dice: si hubiese estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros podemos leer en la antigüedad, cuando Job, en el capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando David también en el Salmo 23, versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Pero miren qué hermoso es poder leer los salmos también. Los salmos, cuando dice el Salmo 48,
el... Ay, lo perdí. Versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. ¡Qué certeza, qué seguridad! Es la misma seguridad que tenemos nosotros, hermano. Es algo que nadie nos puede quitar, nadie nos puede sacar, porque hemos creído en aquel Señor que resucitó, que tiene poder y que nos ha amado de tal manera que entregó su vida. No solamente que Él pagó por nuestros pecados en la cruz, que venció la cruz, venció el pecado, venció al mundo, sino que venció la tumba. Y hoy vive y pronto, muy pronto estaremos con Él para siempre, jamás, y allá no se va a turbar jamás nuestro corazón, porque estaremos con el Señor para siempre, jamás. Tengamos ánimo, hermanos, y no desmayemos, porque esa tardanza del Señor, como muchos creen, cómo tarda el Señor, Él tiene paciencia y no quiere que nadie se pierda, sino que vengan todos al arrepentimiento, como decía Pedro. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos en esta mañana participar y hacer memoria del Señor como Él espera de todo corazón cada uno de nosotros. Que el Señor nos preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta.
canta Jesús. Es mi alabanza, es mi adoración. No puedo más resistir ese amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Ese amor que está dentro de mi corazón recibe mi adoración. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Con la victoria y tu perdón, desde mi corazón te canto. Te prometo, Señor, que mi corazón estará a tu disposición todo el tiempo. Yo buscaré, no me dejes retroceder, quiero llegar hasta ti. Quiebra mi corazón, que caiga a tus pies. Ahora y para siempre, amén. Quiero llegar hasta ti. Quiebra mi corazón, que caiga a tus pies. Ahora y para siempre, amén. Siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí, la creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto,
al Cordero de Dios sea la honra por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí. Gloria al Cordero de Dios por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios.
días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar juntos compartiendo su palabra en esta mañana, después de haber tenido este tiempo de comunión, recordando a nuestro Señor y su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad quería que compartiéramos una lectura en San Lucas capítulo 17, que dice así: Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta lectura me pongo mucho a pensar en tres palabras que vienen a mi mente. La primera de ellas es salvación. Acá tenemos a 10 leprosos que tenían algo en común. Su enfermedad los hacía común y estaban juntos, a pesar de que muchas veces los judíos y los samaritanos no se juntaban, ellos por esta enfermedad estaban juntos ahí. Dice que salieron al encuentro a Jesús y ellos estaban en una situación muy miserable, estaban lejos de Cristo, estaban lejos de la posibilidad de acercarse a Dios según la religión judía, pero ellos tuvieron algo en común también, dieron un grito de auxilio. La fe que tuvieron ellos también en obedecer al Señor, los 10 fueron sanados. Dice que los 10 fueron sanados, pero uno solo volvió. Esa es la diferencia. Uno solo volvió y pudo tener un encuentro con Dios. Y la palabra salvación me hace recordar que Dios es aquel que se acercó a nosotros. Es aquel que mostró su amor en Cristo Jesús, mandándolo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Él murió por nuestros pecados y así también resucitó. Y la salvación habla de una relación con este Jesús. 10 fueron sanados, pero uno solo, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Es muy importante tener en cuenta nuestra salvación, saber de dónde Dios nos sacó, saber a dónde Dios nos puso y que Él tiene el poder para no solamente sanarnos, sino para salvarnos. La importancia de tener conciencia de nuestra salvación. La sanación, a veces mucha gente se sana y no cree en Dios. Mucha gente les va bien y no cree en Dios, le va bien económicamente. Pero a la vista de Dios se da cuenta que las personas lo necesitan, que las personas están lejos de Él. Y en algún momento
tienen que tomar conciencia de la falta de Dios en su vida y poder reconocer a Dios como creador, como sustentador, pero por sobre todas las cosas reconocer a Dios como Salvador, que murió en la cruz por cada uno de nosotros y que resucitó para darnos vida eterna. Con respecto a los versículos anteriores que vemos que había un siervo que era una persona que hacía lo que tenía que hacer, y no se le premiaba por eso. Se esperaba que el siervo sirviera al Señor, que trabajara todo el día, que trabajara en el campo, que trabajara con los animales, que al volver a la casa sirviera a su amo y después de hacer todo lo que tenía que hacer, poder alimentarse. Y el Señor Jesús les habla a sus discípulos, en esta oportunidad está hablando a sus discípulos, que aquel siervo se sentía como un siervo inútil. ¿Por qué? Porque hacía apenas lo que su Señor le mandaba. Y los pone a los discípulos a pensar, si ustedes tienen un siervo, no lo tratarían de esta forma. Y muchas veces nosotros, como siervos de Dios, debemos saber que a veces somos como este siervo inútil, apenas llegamos a hacer lo que Él nos manda. En los primeros versículos hablaba de perdonar a aquel hermano que pecara contra mí. Dice, primero repréndele, y si se arrepintiese, perdonarle. El perdón es parte de la vida del cristiano. Debemos perdonar, debemos amar a las personas y perdonar a aquellos que nos hacen algún mal. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos perdonó a nosotros en amor, nosotros también así debemos actuar en amor. Y me ponía a pensar, primero en mi salvación. Dios utilizó a personas para que llegaran a mi vida con el mensaje de salvación. Me acuerdo que fue una iglesia que se movió y fue a mi barrio, instaló una carpa y allí se predicó el mensaje del Evangelio y yo pude conocer a Dios. La salvación está presente en mi vida y tiene que estar presente también para poder ser una herramienta útil para llegar a otras personas en la salvación. Hablar de la sanación no solamente se habla de sanar físicamente, sino también de sanar espiritualmente. Acá dice, si tu hermano pecare contra ti. Muchas veces los problemas que hay en la iglesia no se solucionan, no hay perdón, no hay restauración. Y vamos a leer unos versículos allí en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaudadle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo debemos nosotros actuar con una persona que está actuando mal contra nosotros o que ha pecado? Que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Muchas veces sería como decir, bueno, yo soy espiritual. ¿Cómo sé que soy espiritual? Porque no cometo pecado, porque no me equivoco, porque soy perfecto, porque conozco toda la palabra de Dios. No, acá está dos tips que son muy importantes para saber que una persona reconoce ser espiritual. La primera dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú seas tentado. Primero, reconocer. Una persona que es espiritual reconoce su impotencia frente a las situaciones de su debilidad. Pablo decía, ¿no? Su poder se perfecciona en mi debilidad. Una persona espiritual conoce la voluntad de Dios y sabe que sin Dios no podemos hacer nada. Jesús lo había dicho, ¿no? Fuera de mí nada podéis hacer. Una persona espiritual no es aquella que sabe todo, o una persona que no se equivoca o que no peca, sino que reconoce su debilidad y reconoce que su fortaleza está en Cristo, que en mi debilidad yo voy a Cristo para poder afrontar aquellas circunstancias que debo atravesar y poder salir vencedor, no por mi propio mérito, sino porque Cristo actúa en mí. Y así como espiritual, reconociendo mi situación, viéndome a mí mismo, que yo también puedo llegar a ser tentado y caer en esa actitud, ir
y restaurar al hermano. No es juzgar al hermano, sino es restaurarle. Restaurarle es sanarlo, es volverlo a poner en el lugar que tiene que estar, en la buena relación con Dios, en una buena relación con los hermanos, y poder ser parte de la restauración de Cristo. Y estas eran 3 palabras las que se me venían a mi mente cada vez que vengo que en esta semana estuve leyendo Lucas capítulo 16. La primera era salvación, y hablar de la salvación, no solamente recordar mi salvación, sino que yo puedo ser parte del obrar de Dios para salvar a otras personas que se están perdiendo. Me viene la palabra sanación, que es poder restaurar a aquellas personas que que han caído, aquellas personas que fueron débiles, y yo considerándome espiritual, no porque sea superior, sino porque sé a quién recurrir en ese momento de debilidad, poder ser de ayuda a mi hermano y poder sobrellevar así las cargas los unos con los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? Amarnos los unos a los otros. ¿Cómo puedo ayudar a un hermano que ha caído, a un hermano que ha pecado? Llevándolo a Jesús. ¿Cómo puedo llevar a una persona pecadora que no reconoció todavía su estado de pecado y la consecuencia de eso? Llevándolo a Jesús. Y esto me lleva a la última palabra, pensándolo en el siervo, que no solamente se trata de restaurar, sino también yo tengo que ser de bendición para mis hermanos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 10, dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándonos en amor. Mis dones, mi servicio tiene que ser para el crecimiento de un hermano. No solamente yo tengo que ser parte de la restauración de aquel que cae, sino tengo que ser parte del crecimiento de mi hermano. De ser, como dice acá, en el versículo 12, para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos, actuando en amor, ser de bendición para mí, ser de edificación, no solamente ser parte de la restauración de un hermano que ha caído, de un hermano que ha pecado, un hermano que ha ido contra mí, sino ser de bendición para ese hermano. Y acá yo veo que el servicio nuestro debe ser hacia adentro y hacia afuera, no solamente hacia adentro pensando en los hermanos que crezcan espiritualmente, en tratar de que todos seamos espirituales y llegar al conocimiento de Dios, sino que también debe ser hacia afuera. En Mateo capítulo 28 dice: id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nosotros debemos mirar hacia adentro y mirar hacia afuera. Mirando hacia adentro, ayudándonos, siendo de bendición, siendo de edificación, siendo esa persona que parte del... Tendríamos que pensar que tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Jesús en este capítulo 17 comienza diciendo que van a haber problemas. Imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible que no haya tropiezos. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que podamos ser parte de la solución y no parte del problema. Y si somos parte del problema, poder encontrar el camino para llegar a la restauración, para llegar a ser de bendición a los que nos rodean, a nuestros hermanos. Y esto me hace pensar en el servicio. Nuestro servicio a Dios tiene que ser hacia adentro y hacia afuera. Allí en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2,
Vamos a leerlo allí. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 y 5, dice así. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Nuestro pensamiento no tiene que ser solamente a mi familia, solamente a mi iglesia. Tiene que ser una mirada para adentro, tratando de llevar y mostrar el amor de Dios en nuestros corazones y ejercitándonos en el amor, preocupándonos los unos por los otros, perdonándonos los unos por los otros, soportándonos los unos por los otros, pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y fuera de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra iglesia, hay otras personas que Dios quiere que sean salvos. Y para afuera nosotros debemos servir a Dios llevando el Evangelio. Allí en Romanos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aquellos que van, aquellos que anuncian, aquellos que predican la palabra de Dios. Nosotros debemos servir a Dios mirando a esas personas que están fuera de la iglesia. Debemos servir a Dios mirando a las personas que están dentro de la iglesia y poder ser parte de la solución de los problemas que van a venir. No podemos evitar los problemas, no podemos evitar que hayan tropiezos, no podemos evitar que hayan caídos. Pero nosotros debemos ser parte del obrar de Dios para la restauración de la persona que está pasando por un momento de pecado, para restauración de una persona que está pasando por un momento de separarse de Dios, que nosotros podamos ser el medio para acercarlos a Dios. Y que las personas que están fuera de nuestra familia, de nuestra iglesia, podamos ser nosotros el medio por el cual les llega el Evangelio. Le llega el Evangelio para que él pueda entender su situación, conocer a Dios y conocer lo que Dios hizo para salvarlo, donde entregó a su Hijo a morir por su pecado y no solamente eso, sino que resucitó para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo veo acá que estos 10 leprosos iban al sacerdote y se presentaban, ¿no? Aquel sacerdote no solamente tenía una responsabilidad religiosa, sino que también tenía una responsabilidad sanitaria. Él era el que se fijaba si el leproso seguía con la enfermedad o no, y era el que lo habilitaba a poder reinsertarse a la sociedad o a esa sociedad judía, ¿no? Que estaba bajo el Imperio Romano. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es que las personas vayan a Jesús, no que cumplan una religión, no que cumplan ciertos ritos o ciertos mandamientos, no, conocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador, conocer a Dios como creador de todas las cosas, como sustentador, como aquel que sostiene todas las cosas y que nos ama. Por eso dice que Dios mandó a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Porque nos amó tremendamente y mandó a su Hijo al mundo para morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después sigue diciendo que Dios no vino a condenar, Jesús no vino a condenar. Y muchas veces nosotros nos ponemos en ese papel de condenar. Aquella persona está haciendo esto, lo otro, piensa de diferente manera. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Y había un himno, un coro antiguo, dice, Jesús no vino a condenar al pobre pecador, mas vino para rescatar a todos en su amor. Y al proclamar que Él salva, al proclamar que Él salva, decimos la verdad. Y nosotros como siervos, a veces yo me siento como un siervo inútil, porque apenas conozco la voluntad de Dios, apenas puedo hacer lo que Él me manda. Pero sepamos, hermanos, que como siervo de Dios debemos mirar hacia adentro, debemos actuar como Dios quiere que actuemos con nuestros hermanos, con los débiles. Y nosotros que somos espirituales no quiere decir que somos superiores, sino que reconocemos nuestra debilidad y sabemos a dónde ir, guiar a estos hermanos débiles a donde nosotros vamos también en nuestra debilidad. Y poder servir a Dios también llevando el Evangelio a las personas que se están perdiendo, que no tienen a Dios en su corazón. Y en esta mañana, si en esta oportunidad te das cuenta que no entendés por qué Dios mandó a su Hijo, Él lo mandó a morir por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y si has nacido de nuevo y tenés problemas de pecado, debes confesar tus pecados. Y Dios es fiel para perdonar tus pecados. Y Él quiere restaurar tus pecados. Él quiere que crezcamos espiritualmente, que utilicemos nuestros dones, nuestro servicio para servir a los hermanos y que utilicemos nuestros servicios para llevar el Evangelio. Allí en Timoteo, Pablo habla y dice, Dios quiere que todos sean salvos, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de salvación. Salvación, sanación y servicio. Que podamos en esta mañana pensar en este episodio que pasó de Jesús con sus discípulos y ser agradecidos y ser como este leproso que, a pesar de su situación de que el pueblo judío no lo quería por ser samaritano, Jesús lo recibió. Debemos saber que nosotros podemos ser de bendición para las personas que nos rodean y las bendiciones que recibimos sabemos que son de Dios y debemos ser agradecidos, saber que somos siervos de Dios. Y como allí en San Juan del 14 al 17 Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no lo voy a llamar más siervo porque le voy a contar las cosas que van a tener que hacer. Ustedes van a estar cerca mío, pero van a ser mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que mandaba el Señor Jesús? Que se amen los unos a los otros. Que en estos pocos minutos podamos pensar en nuestra salvación, en ser parte de la solución y de la sanación de las personas que están caídas, que están pasando por momentos de debilidad, y que podamos servir al Señor hacia adentro y hacia afuera de la iglesia. Que Dios los bendiga y que en este tiempo podamos seguir ejercitándonos y creciendo en la obra del Señor. Buenas noches.